Buenos hermanos, ¿cómo están? Mucho gusto. Les saluda Franco Segura y los acompañaré en este segundo día del Congreso Nacional de Apologética Católico Defiende tu Fe. Hoy tenemos 4 grandes ponentes y estamos iniciando un tiempo especial, además, que es el tiempo de Cuaresma con este miércoles de ceniza. Así que nos ponemos todos en oración, seguimos rezando, por supuesto, por nosotros, por los ponentes que nos están acompañando y brindando su tiempo, y también de manera muy especial continuamos orando por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco, y por todas las personas que en estos momentos, de nuestros familiares seguramente tenemos personas que adolecen alguna enfermedad. Así que oremos por ellos de manera muy especial, iniciando este tiempo de conversión, que es el tiempo de Cuaresma. Hoy nos van a acompañar 4 ponentes. Nos va a acompañar el Padre Jorge López Martínez Vargas, con Magisterio y Tradición, Cómo leer la Biblia y los Evangelios, Doctrina Social de la Iglesia, el laico y la política, a cargo de Alejandro Martorell. Monseñor José Ignacio Munilla nos acompañará con la parucía, la venida de Cristo y el juicio a vivos y a muertos. Y finalmente, el Padre Jaime Ruiz del Castillo con Apologética, la Iglesia Católica fundada por Jesús. Recuerden también que en los próximos días estaremos compartiendo información acerca del retiro virtual de Semana Santa que Perú Católico trae para todos ustedes, y también comentarles que este domingo estaremos ofreciendo una Eucaristía por las intenciones de todos ustedes, queridos participantes, que nos están siguiendo desde distintas ciudades del Perú y que también muchos hermanos nuestros, compatriotas, desde el extranjero. Así que agradezco las muestras de cariño en estos momentos. Ayer también, mientras se transmitía en el YouTube, sus comentarios, sus oraciones, esas palabras calientan precisamente para seguir evangelizando a través de las buenas noticias que Perú Católico trae para ustedes de manera diaria. Ya saben dónde, en www.perucatólico.com, y también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y también en TikTok, y por supuesto el canal de WhatsApp que hemos lanzado con más de 10.000 seguidores compartiendo las buenas nuevas, las buenas noticias que Perú Católico tiene para todos ustedes. También de manera especial, como una mini sección, estamos lanzando siempre desde ahora, cada congreso, cada seminario, un reto. De manera especial este congreso, el reto de todos nosotros es algo muy sencillo, que todos lo vamos a hacer, que es ver todo el congreso, repasar el congreso si nos quedaron algunas dudas, y de esa manera podamos compartir además el link a más personas. Recuerden que queda grabado, así con el mismo link de ayer, es el día 1, hoy el día 2. Nuestro reto es verlo, aprenderlo y también difundirlo. Así que tenemos el primer reto, empezando este tiempo de Cuaresma tan especial y tan hermoso para convertir y acercarnos al Señor e ir con Jesús camino a la Pascua. Muy bien, como de costumbre, iniciamos este congreso, este segundo día, con la oración inicial. Oración oficial del Congreso Nacional de Apologética Católico Defiende tu Fe. Dios Padre inmortal, que nos creaste a imagen y semejanza tuya, auxílianos y protégenos ante los ataques del maligno. Nos abrimos a tu abundante gracia para que con la fuerza y fuego del Espíritu Santo podamos entender y fortalecer nuestra fe en este congreso. Señor Jesucristo, purifica y acompaña a tu Iglesia y danos un corazón dócil que escuche tu palabra y haga tu voluntad. Santa María, acompáñanos en estos días de aprendizaje para que seamos cristianos renovados, fortalecidos y defensores de nuestra fe católica hasta el final de nuestras vidas. Amén. Y luego de iniciar con esta oración tan hermosa para ponernos en las manos de Dios y que también abramos nuestro corazón a estos conocimientos, vamos entonces con nuestra primera ponencia. Magisterio y Tradición, Cómo leer la Biblia y los Evangelios, a cargo del Padre Jorge López Martínez Vargas, doctor en Teología Bíblica y sacerdote en la Arquidiócesis de Lima. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Muchas gracias, Franco.
Muy buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Quien les habla es el Padre Jorge López, como ya les han anunciado. Y qué gusto poder compartir estos momentos con un montón de expositores que nos van a ayudar, sobre todo, queridos amigos, a amar más a Dios, a conocer nuestra iglesia, lógicamente, y también a servirla un poquito mejor. Vamos a empezar entonces este seminario con un momento de oración. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, que es el gran artífice, el gran motor de nuestra iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que nos demos un espacio para conocerte, para comprenderte y también para amarte a ti en nuestros hermanos. Queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo para que tengamos el corazón abierto, la mente abierta y podamos comprenderte y podamos también introducirnos a ese gran misterio que nos presentas y que nos acercas todos los días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, amigos, vamos a iniciar con un tema que me parece muy importante. Y muy importante es de siempre, conocer la Escritura, conocer los Evangelios, es nuestro tema. Y sin embargo, quizás diría que es un poquito más especial por una razón, porque el Papa Francisco utiliza mucho y hay una especie, un querer volver en cierto sentido a los orígenes de los evangelios. Si se fijan ustedes, toda la catequesis prácticamente del Papa Francisco está enraizada en los textos de la Escritura y de modo muy especial en los textos de los evangelios. Y por eso creo que para comprender un poquito más al Papa Francisco y a nuestros obispos hay que saber leer entonces la fuente que son, en este caso para conocer a Jesús, la palabra de los evangelios. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo leer la Biblia y los evangelios y qué importancia, lógicamente, tiene el magisterio y también la tradición de la iglesia. Vámonos entonces rápidamente, sin esperar mucho, a algunas diapositivas. Bien, vamos a ver algunas. Primero, algunas ideas generales. Vamos a mostrar dos cosas. En primer lugar, algunas ideas generales de la Escritura y de los Evangelios, alguna cosa, y después, en segundo lugar, algunas claves de lectura, claves para abordar entonces los textos. Bien, en ese sentido, vamos de una vez a ver lo que nos enseña la Iglesia. Hay un documento que se llama Dei Verbum, ya, palabra de Dios, ya que es del Concilio Vaticano II. Yo creo que todos los aquí presentes, o si no, la gran mayoría, sabe que es el Vaticano II. Es un concilio, una reunión de obispos de todo el mundo en los años 60 más o menos, convocadas por el Papa Juan XXIII, para comprender, para que ellos, con el auxilio del Espíritu Santo, puedan entonces mostrarnos cómo es la Iglesia al interior y qué es lo que tiene que decir la Iglesia al mundo de hoy, dicho de modo bastante sencillo. Y entonces uno de los documentos, técnicamente se conoce con la expresión Constitución Dogmática, es este que les estoy presentando. Tiene muchos números, pero me interesa recoger esto para iniciar entonces esta exposición. Dice el número 2 lo siguiente. Uy, se nos fue. Acá está. Voy a coger aquí el puntero y dice, miren ustedes, leamos. Lo leemos y vamos a centrarnos en algunos aspectos. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible ama a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Nos quedamos aquí, amigos, porque hay otra parte más, y me interesa comprender esto, porque hablar de la Biblia, hablar de la Escritura, no significa hablar solamente de esto, sino hablar de un plan de Dios para acercarse al hombre. Y ese plan de Dios para acercarse al hombre tiene un nombre técnico, que se conoce como revelación. Bien, la revelación de Dios es esa manifestación libre, gratuita, amorosa de Dios hacia todos los seres humanos. Aquí dice algo muy importante, miren ustedes, vamos a
Vamos a cambiar un poquito mejor aquí las cosas para que se vea bien. Primera idea, Dios dispone, Él es el que quiere hacerlo. ¿Hay necesidad? No. Dios es el que quiere manifestarse. ¿Y qué quiere manifestar Dios? Quiere manifestarse a sí mismo, quiere que lo conozcamos. Y a Él, en lo que podamos, lógicamente, porque somos limitados, conocerle y quiere hacernos entender cuál es su voluntad. ¿Qué es lo que quiere? Que los hombres, gracias a Cristo, miren aquí, vamos a subrayar esto, así que me parece muy interesante, se hagan consortes de la naturaleza divina. ¿Qué significa que se hagan consortes? ¿Que se hagan amiguitos? No. Dios lo que quiere es ser consorte. ¿Acaso consorte, queridos amigos, no le suena a matrimonio? ¿No le suena a una sola carne? Pues eso es lo que Dios quiere con los hombres. Él ha querido manifestarse. Oye, quiero que me conozcan un poco. Y quiero darles a entender cuál es mi voluntad. ¿Y cuál es mi voluntad? Que por Cristo seamos uno, así como marido y mujer, uno con Él. Esa es la razón por la cual Dios se manifiesta. Y dentro de esa manifestación tenemos esto. Entonces hay que darnos cuenta que esto es fruto de esa comunicación libre, gratuita de Dios. Aquí dice otra cosa, movido por su gran amor. Es decir, es consecuencia de que Dios quiere que yo lo conozca y quiere también que yo comprenda que quiere así estar conmigo. Eso es muy interesante, porque si nos ponemos a pensar así, objetivamente, ¿tiene Dios necesidad de esto? Vamos, le damos mucho dolor de cabeza, ¿no? Y sin embargo, Él quiere, queridos amigos, participar de esa realidad, quiere hacernos partícipes de su realidad, de Dios. Esto lo dice muy bonito el Evangelio según San Juan, Juan 20, 30, 31. ¿Para qué se manifiesta? ¿Para qué están los textos del Evangelio? Para que realmente nosotros creamos y creyendo tengamos vida eterna, seamos uno con Él. Pero el texto de Iberbund nos dice más cosas todavía. Dice que este plan de manifestación se da con cosas sensibles, porque ustedes y yo somos seres de carne y hueso, no vemos en la estratosfera, no somos angelicales. Ya quisiéramos ser santos. Y creo que nos falta mucho a todos, incluyo a quien les habla. Y entonces, pero Dios se manifiesta con lo que somos. O sea, Dios se acerca tanto en toda la historia de la humanidad que nos habla con cosas que nosotros podamos comprender. Acontecimientos, gestos, palabras que están unidas. Dios se manifestó, por ejemplo, en ese camino del desierto de los israelitas. Y allí, después de tanto tiempo, si le preguntáramos al israelita, por ejemplo, del siglo III a.C., oye, cuéntanos, ¿cómo es Dios? Entonces, él nos diría, a través de nuestra historia, a través de lo que Dios nos habló por los profetas, podemos comprender que Dios es compasivo y misericordioso. ¿Se dan cuenta? A través de su historia, a través de las palabras, ellos se dieron cuenta de cómo era Dios. Hechos y palabras intrínsecamente ligadas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y después, evidentemente, después de Iberbund al grano, la verdad más íntima la conocemos por Cristo. Cuando en el Evangelio según San Juan, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre, y eso nos basta, ¿qué dice Jesús un poco extrañado? Oye, Felipe, hace tiempo que estoy contigo y no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y después, bueno, todo el Evangelio según San Juan, para poner un caso, ¿no? Nos muestra, y los Evangelios, que la revelación, la manifestación de Cristo es el culmen, es el top, vamos a decirlo así, es la plenitud. Con Cristo, como es San Juan de la Cruz, Dios ya nos dijo todo. El tema es que como somos un poquito tardos todos, pues miren, ya pasamos 2000 años y todavía seguimos conociéndolo, ¿no? Pero es verdad, Dios ya nos dijo todo lo que tenía que decirnos desde Cristo. Esto entonces, amigos, para darnos cuenta que la Escritura, la Biblia, es una herramienta, un medio por el cual precisamente Dios se comunica a los hombres. Y aquí, entonces, en Iberbund, también los primeros números, se nos dice lo siguiente. Claro, esto no está en Iberbund, así como está aquí, ¿no? Pero intentando un poquito ordenarlo, esta manifestación de Dios, en primer lugar,
Evidentemente no se da desde la Escritura, no, porque esto no cae del cielo, no. Esto, queridos amigos, es la cristalización de toda una comunicación de experiencias, vivencias que ha tenido el pueblo de Israel con Dios. Y entonces, ese conjunto de manifestaciones, interpretaciones, predicación de todo lo que ha ido pasando, se llama Sagrada Tradición. La tradición, vamos a decirlo de modo muy simple, es la predicación oral, ¿no? Es el testimonio oral de toda esa manifestación que los hombres han ido percibiendo a través de la historia. Pero llega un momento en que esa tradición, ese conjunto de acontecimientos transmitidos de generación en generación, esas vivencias transmitidas, ¿ya?, se cristalizan. Llega un momento en que esas tradiciones orales se ponen por escrito, muy de a poquitos, y se van haciendo como una especie de rompecabezas, ¿sí? Creo que todos nosotros tenemos la experiencia de que es un rompecabezas, ¿cierto? Cuando éramos chiquillos, algunos grandes también, porque hay unos más grandotes, y sabemos que hay que en un rompecabezas hay diferentes piezas. Pues bien, después de esa predicación oral, van haciendo esas piezas, para que después, con la ayuda del Señor, tengamos después de un tiempo este librito. Ajá. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A un segundo punto, de que este librito, este tremendo libro, signo de la manifestación de Dios, es una cristalización de toda una tradición oral. Digámoslo con palabras más técnicas, la tradición engendra la escritura. Una vez que tenemos la escritura con el tiempo, acuérdense que estamos hablando de la escritura como un rompecabezas que tiene muchas piezas. Cada pieza es un libro. Y dentro del libro hay más piezas, pero en fin, esa es otra cosa. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? A que la tradición, que es la predicación oral, ha dado a luz con el tiempo este libro, y después de que ya tenemos a luz los libros bíblicos, la tradición va a explicar el sentido de ellos. ¿De acuerdo? La tradición va a explicar, antes lo engendra, y después va a explicar el sentido que tienen estos textos. Hablo del Antiguo Testamento, como también, queridos amigos, hablo del Nuevo Testamento. ¿Bien? Tengámoslo presente así. Ahora, uno puede preguntarse, pero padre, ¿cómo yo sé realmente que esto no se ha alterado? Porque, como sabemos nosotros, las tradiciones orales las podemos alterar y punto, ¿no? Cada cosa que decimos en nuestro país. Y por eso entonces nosotros hacemos algo muy especial. A diferencia de las tradiciones peruanas, a diferencia de las tradiciones latinoamericanas, europeas, lo que sea, ¿de acuerdo? Sabemos nosotros que hay un garante que ha estado detrás para que todo eso se transmita sin error y con claridad. Ajá, ese se llama Espíritu Santo. Acuérdense que esta manifestación de Dios no es simplemente una cuestión humana, viene de Dios, viene del Señor, precisamente con el Espíritu Santo, garantiza, ya garantizado que lo que se ha transmitido oralmente, al final después se ha engendrado de modo ya escrito. Unas y otras van de la mano, no se olviden. Una no puede vivir sin la otra. Cuando nos quedamos en las tradiciones y nos olvidamos de la Biblia, error grave. Cuando nos quedamos solo en la Biblia y entonces dejamos ese contexto interpretativo, estamos en la calle. Las dos cosas son de la mano. Y como a veces hay tensiones, porque claro, a veces hay personas que de buena fe quieren interpretar las cosas de un modo y a veces se equivocan, entonces ahí está el magisterio de la Iglesia. Yo quisiera que entendamos esto. El magisterio no nos va a decir cómo son todas las cosas, ¿ah? No, el magisterio tiene el oficio de interpretar, de orientar. Cuando hay dificultades, sale a la luz, pero de ordinario no hay ningún problema. Y entendamos otra cosa importante, de una vez lo digo, hablar de la Escritura no significa de que hay una perspectiva solamente de interpretación. Hay en la historia diferentes formas de interpretar los textos, ¿de acuerdo? Entonces no todo es una cuestión así, no. El magisterio de la Iglesia, es decir, el Papa y los obispos en comunión con el Papa, las enseñanzas pontificias y las enseñanzas del Santo Padre y de los obispos en comunión con el Papa, tienen que, el magisterio lo que hace es precisar cuándo es necesario. De ordinario, en la Biblia no lo es.
Y por eso verán ustedes que no hay una Biblia del magisterio de la Iglesia. Algunas veces a mí me han preguntado en la clase, en la Facultad de Teología donde enseño, ¿no? Padre, sobre todo algunas personas que estamos empezando los cursos de Biblia, padre, ¿por qué el magisterio no hace una Biblia? No lo va a hacer, pues. Y no porque no quiera, sino porque el oficio no es hacer una Biblia, sino más bien es ordenar y orientar cuando quizás hay cosas que se ponen de la mano de uno o de otro lado. Y las enseñanzas de la Iglesia salieron al paso en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando hemos visto a un Jesús excesivamente divino, y entonces tan divino que no parece Dios. Ahí entró, por ejemplo, la enseñanza de la Iglesia. Cuando, por ejemplo, en los Evangelios vimos un Jesús muy humano, muy humano, y nos olvidamos de esa realidad divina. La enseñanza de la Iglesia, el magisterio, salió allí a precisar algunas cosas. ¿Se comprende? Hay una simbiosis necesaria entre la Escritura y la tradición, van de la mano. ¿De acuerdo? Y el magisterio ordena, vela por el orden. ¿Ya? Muy bien, vámonos nosotros más rápido porque estamos demorándonos mucho, es una introducción nada más. Seguimos en Dei Verbum, miren ustedes, y vamos ya a la Biblia. Miren, entendamos eso, el Padre, en la Biblia, el Padre sale amorosamente al encuentro de sus hijos, con lo cual, queridos amigos, yo me pongo a pensar en ustedes que son algunos papás. Ustedes, cuando se encuentran con los hijos, quieren estar con ellos, quieren enseñarles, quieren también participar de muchas cosas, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que quiere Dios con la Escritura. Cada vez que tú y yo abrimos la Escritura, el Padre Dios quiere acercarse hacia mí, quiere conversar, quiere estar, quiere ser, como dice el texto aquí, es sustento, mi firmeza y alimento. Esto es importante, ¿ya? Estoy emocionando mucho y me estoy demorando. Pero en el capítulo 6 de Juan 6, cuando se dice, yo soy el pan de la vida, antes de la Eucaristía, que también es la Eucaristía, antes de su tradición de la Iglesia. Pero antes, acuérdense que los judíos tenían la palabra como alimento. Dice Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con lo cual la Escritura ha sido alimento siempre. Y de repente yo me puedo decir una cosa, espero que no se molesten, ¿ah? Pero en este tiempo de pandemia, no tenemos alimento. ¿Y qué es esto? ¿No es alimento? Yo no estoy poniendo en tela de juicio, amigos, la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento por antonomasia, por excelencia. Es Cristo mismo, en su presencia real. Eso es indudable. Pero como hemos tenido algunos vaivenes, nos hemos alimentado la palabra de Dios, o hemos gritado como niños caprichosos. Ajá, hay que darnos cuenta de que aquí tenemos alimento. Padre, pero es que no era misa. Bueno, la Eucaristía es la Eucaristía indudablemente. Y sin embargo, tenemos un tremendo alimento en nuestra casa y a veces estamos medio anémicos espiritualmente por esto, porque no tenemos también este alimento y no sabemos aprovechar. Yo voy a decir una cosa, espero que no se molesten, pero a veces nosotros, yo no estoy diciendo, los sacramentos son los sacramentos, por favor, ¿ah? ¿Ya? Es indudable la gracia que recibimos por los sacramentos, pero queridos amigos, este alimento también es importante, y a veces los católicos lo tiramos al tacho, ¿ah? No, esto es importante, ¿ok? Entonces, moraleja, ¿ah? De una vez, no estamos. Moraleja, me voy a alimentar de la Biblia y de los Evangelios de modo muy especial. Yo no digo que es el principal, ahí está la Eucaristía, ahí está la gracia de Dios, pero sí, creo que vamos a ver un propósito importante. ¿Ah? Esta diapositiva es simplemente para hacernos entender que Dios es tan grande, queridos amigos, a través de la Biblia, que se nos ha manifestado y se nos está mostrando cómo Dios se adapta a los hombres. Y hay un texto muy bonito que se le atribuye, de la tradición, ¿ya? Y dice así, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Así como Dios se encarnó y estuvo entre los hombres, la palabra también, ¿no? La palabra se hace tan cercana para que nosotros la podamos realmente palpar, ¿no? Dice aquí, las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al ser humano, al habla humana, como también el verbo de Dios se encarnó. Bueno, continuamos, ¿ya? Esto también me interesa. Dios se acerca tanto al hombre, se abaja, digo, porque Dios es Dios, no nos olvidemos, ¿no? Y Dios, ya les decía,
quiere que los hombres participen y quiere que los hombres participemos de su vida. Y en esto, sí, queridos amigos, hay otra cosa muy importante. Dios tiene como instrumentos a unas personas concretas, como tú y como yo, pero padre, ellos son especiales. Sí, pero tampoco son, pues, no entiéndase que los escritores sagrados, llámese dicho técnicamente hagiógrafos, no son seres extraterrestres, disculpen la expresión. Quizás cuando en la iconografía lo vemos así, vemos pues un hombre mayor, sabio, y quizás muchos no eran tan mayores en realidad, son formas de expresarles, ¿no? Pero lo importante es esto, que los autores sagrados no tienen su libertad privada. O sea, no es que Dios les mueva el corazón y entonces ellos entran en un rapto estático y empiezan a escribir todo. No, no, no. Ellos con libertad utilizan sus capacidades, toman en cuenta su contexto, son autores. Dice Dei Verbum, no lo digo yo, Dei Verbum 12 concretamente, ¿no? Que ellos son verdaderos autores, en tanto que ponen a disposición de Dios sus capacidades. Evidentemente no será pues al lado de Dios, ¿no? Dios es Dios, ¿no? Pero los autores sagrados también son autores. Los hagiógrafos, los escritores son autores, ¿no? En tanto que, ¿de acuerdo?, ponen y despliegan sus capacidades tomando su contexto. Y por eso en la escritura encontramos diferentes formas de expresión de la época de estos escritores. Aquí les pongo algunas. Hay diversos géneros literarios, pues se entiende, ¿no? Porque los que escriben son seres humanos en diversos idiomas, en griego, en arameo, algunas partes, en hebreo casi todo el Antiguo Testamento y en griego todo el Nuevo Testamento, en lugares distintos. Una cosa es el Deuteronomio, por ejemplo, y la Torá, que la tenemos ya como redacción final en el siglo IV a.C., y otra cosa es el Evangelio según San Juan, en el año 90, aprox. Hay que entender esto, amigos, porque si no vamos a decir burradas, ¿ya? Espero que no se enfaden con lo que les estoy diciendo, pero a veces podemos decir burradas. Hay que entender estos géneros. Miren aquí, simplemente se los muestro como dibujitos, y cada uno tiene su forma de ser, ¿no? El Apocalipsis nos da miedo, ¡oh!, y lo terrible del último día. Y no nos damos cuenta que es un lenguaje, por ejemplo, el Apocalipsis es un lenguaje simbólico para un grupo de personas que efectivamente están perseguidas, pero que entienden perfectamente cómo son las cosas. ¿Ok? O sea que si hablamos de miedo, los últimos días, que va a venir esto, que de repente las tormentas que vienen quizás aquí, amigos, paz. Algo habrá. No, pero padre, estamos en el Apocalipsis, aplaca tu ira, Señor, con estos terremotos de 9, 10. Queridos amigos, paz, paz, ¿no? O sea, no pensemos, no hagamos decir a Dios cosas que no ha dicho, ¿ah? A veces podemos ser un poquito exagerados, diría yo, ¿no? Y hay que darnos cuenta que es un lenguaje simbólico que quiere explicar en ese momento, se abre al futuro, es verdad, pero quiere dar esperanza en un tiempo difícil. El Apocalipsis no tiene, vamos, nos habla del futuro también, pero nos habla de esperanza aquí, ¿ah? Lo que pasa es que quizás como no conocemos las variables simbólicas, nos asustamos, ¿no? Tranquilos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las cartas de San Pablo. Las cartas son como las que tú y yo podemos hacer los demás. De repente quizás nosotros no nos medimos en la coloquialidad, pues Pablo también es así, para poner un ejemplo, ¿no? Los libros sapienciales tienen, en el Antiguo Testamento, tienen una forma de enseñar muy distintos a los profetas. Los profetas no son personas que entran en rapto estático y escriben, como les digo. No, los profetas son seres humanos, como tú y como yo, elegidos por Dios. Es verdad que tienen algún talento, son muy variados. Ellos tienen una luz especial y explican algunas cosas de Dios en ese momento, pero no son los gurús. Uy, ahí viene Isaías, cállense, cállense en el camino. No, amigos, son seres humanos, ¿de acuerdo?, movidos por Dios, indudablemente, que interpretan su historia en ese contexto. Son muy cercanos a la historia. Los profetas no viven en un templo, allí como el templo pues, del monte Athos, o no viven de repente ahí en la cueva. No, no. Isaías era un profeta de la corte, ¿ah? Jeremías estaba en el pueblo, Ezequiel era un sacerdote, Amós era un pastor. Es decir, fíjense, y es que lo que nos muestran los libros son lo que los hombres de la época recogieron de algunos de ellos, ¿no? No nos olvidemos de esto, amigos, ¿tá? Porque si no vamos a decir a la Biblia cosas que nunca ha dicho. Y para eso, para esas exageraciones, por uno o por otro lado.
Ojo, yo no quiero bajar el valor literario y el valor sagrado, ¿ah? No, pero hay que ser objetivos. ¿Es un texto sagrado? Sí, escrito por personas que miran las cosas desde su época. Y ahí vamos entonces, amigos, al grano. Nos quedan unos minutitos ya, nos estamos pasando de la raya. Y entonces vamos a ver unas claves de lectura para lo que estamos viendo. Para nuestra exposición vamos a ir sintetizando algunas cosas, ¿ya? En primer lugar, que no nos olvidemos que tomando en cuenta la enseñanza de la Iglesia, de Iberbum, la escritura está inserta dentro de un plan de Dios libre, gratuito, amoroso, de comunicarse Él mismo y comunicar qué es lo que quiere. Que tú y yo vivamos así, una sola carne con Él, muy unidos. Primera idea importante. Segunda idea importante hasta este momento, que la escritura no se entiende sin la tradición. Esa revelación, manifestación de Dios, de acuerdo, se transmite por una predicación oral de aquellos que lo vivieron, aquellos que escucharon, transmitida de generación en generación. El Espíritu Santo siempre está allí, como garante, y esa predicación llamada tradición, de a poquitos va dando a luz estas piezas de ese gran rompecabezas que después llamaremos texto sagrado, ¿de acuerdo? Escritura y tradición van de la mano. Magisterio no es que lo que dice magisterio. Magisterio ordena cuando es necesario, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es la segunda idea importante. Tercera idea importante, que no nos olvidemos que los seres humanos, ¿de acuerdo? Los autores sagrados son autores, en el buen sentido de la palabra, no como Dios, pero son autores en tanto que ponen todas sus capacidades y su contexto. Número 4, en ese sentido y como consecuencia, en los textos bíblicos encontramos diversos géneros. Y para comprender el género, a ver, voy a decirlo de modo más práctico. No es que esto tenga que entrar aquí, yo tengo que meterme aquí. Yo tengo que meterme en el texto. ¿Estamos? Yo tengo que saber, queridos amigos, comprender el lenguaje del texto. Porque no lo escribí yo, lo escribió alguien del siglo III, lo escribió alguien del siglo I después de Cristo, y etcétera. ¿Ok? Tomando en cuenta esas cosas, vayamos a algunas ideas. Espero que no se mareen, amigos. Con esto voy a tardar unos minutitos, ¿ya? Ideas importantes, ¿ya? De lectura y de comprensión que creo que nos pueden servir. Todos los textos son inspirados. Dios es el autor, el hombre también es autor, y todos me ayudan a acercarme al Señor. Padre, pero no. Habacuc, el profeta Habacuc, así como el libro del Eclesiástico, así como el Evangelio según San Juan, todos me ayudan. ¿Y saben por qué les digo? Porque a veces en los católicos tenemos una ignorancia supina, terrible del Antiguo Testamento. No, es nuevo nada más. No. Yo les diría una cuestión muy concreta. Les diría que todos los textos han sido de autoría divina y en todos los textos han participado también los hombres como los autores. Y todos me enseñan esa manifestación de Dios. De uno o de otro modo, todos me enseñan eso. Todos los textos bíblicos. Número 1. Algunas claves de lectura. Número 2. Esto es importante. Perdonen, ¿ya? Miren, yo les decía que tomando un texto, de Iberbum, no me acuerdo qué número, 23 me parece, les decía en la exposición que el padre sale a hablar con sus hijos. Y yo les pregunto de modo muy simple, ¿ustedes, padres de familia, siempre quieren enseñar a sus hijos? A veces no quieren conversar. Ya, eso es algo muy importante. Dios me quiere hablar. No siempre evidentemente hay enseñanza, pues claro, si yo leo, por ejemplo, Mateo, las bienaventuranzas, el texto me está diciendo cómo debo vivir, evidentemente, pero no me puedo quedar solamente, queridos amigos, en cómo debo. O sea, este no es un libro de moral, entiéndame. Es más, es un diálogo que Dios quiere. Y les digo esto porque muchos católicos estamos acostumbrados a pensar, el texto me enseña esto, y ya he disecado el texto. ¿Entiende la idea? Esto, ojito, muy importante, ¿eh? Debo dejar que el texto y yo, debo entrar en una dinámica de diálogo. Por eso, antes de leer la escritura, antes de leerla, para mi vida, rezo, para que el Señor me abra con su Espíritu Santo el entendimiento y comprender el texto.
Y a veces, queridos amigos, en nuestra lectura, sí hay enseñanza, pues sí, sí hay cosas, pero no me puedo quedar solamente allí. ¿Me entienden? No es que los textos no enseñen algo, sí, pero a veces tenemos, queridos amigos, voy a decirlo con más claridad, a veces tenemos quizás la mala costumbre, los católicos, no, es que el catecismo dice, sí, bendito catecismo, como vamos al número 6, pero vayamos al texto, vayamos a ese diálogo amoroso. Y sí es cierto que el texto no dice, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, vosotros sois sal. Sí, me está diciendo que yo tengo que, pero vayamos a la dinámica más profunda, porque si me quedo con enseñanzas, voy a ver esto como un catecismo, voy a verlo como un conjunto de cosas que tengo que. Y esto no es un libro de tengo que, es un libro para disfrutar mi cercanía con Dios. Y si bien es cierto, me muestra enseñanzas, Dios sobre todo me quiere hablar. Número 2. Número 3, amigos, los evangelios. Puedo escogerlos en primer lugar porque ocupan un lugar preeminente, pero como decíamos en el punto 1, todos los textos me van a acercarme a Dios. Es más, yo les voy a decir algo como profesor de teología. Para comprender bien los evangelios, preciso del Antiguo Testamento. O sea, padre, yo puedo leer en los evangelios, sí puedes leer en los evangelios, sí puedes leerlos. Sin embargo, si tú comprendes el Antiguo, vas a comprender mejor los del Nuevo. A eso me quiero referir. El Evangelio según San Juan tiene muchos elementos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Mateo también. Entonces, si bien es cierto, los evangelios son importantes, ocupan un lugar preeminente. ¿Por qué? Porque nos muestran la vida de Jesús. Y Cristo es el culmen de la revelación, decíamos. Puedo elegirlos en primer lugar, pero no debo olvidar los otros. A eso quiero llegar. A veces tenemos una ignorancia muy grande del Antiguo Testamento, y eso es un jalón de orejas para todos. Yo también antes de ser sacerdote era así, debo decirlo. Y todavía me falta ver muchas cosas. No vamos tampoco a canonizarlos, en absoluto. Amigos, seguimos porque ya es un poquito tarde. En cuarto lugar, los evangelios, hablando de los evangelios, presentan los acontecimientos contados a partir del contexto de los autores. O sea que, para comprender los evangelios, amigos, tengo que comprender el contexto de ellos. O sea, sí lo voy a entender, pero lo voy a entender mejor, ahí viene el tema, voy a entenderlo mejor si conozco el contexto de las personas que vivían en ese tiempo. Si yo conozco el contexto del año 70, del año 30, del tiempo de Jesús, paso leo, ahí voy a conocer un poquito más. Pero no se olviden también que los evangelios son después. Y los evangelios son, amigos, como una especie de catequesis. Vamos a decirlo así, ¿no? Es una especie de catequesis. No es propiamente una catequesis, pero para entendernos. Es la narración de la vida de Jesús, pero no toda la vida de Jesús. Lo que los evangelios quieren mostrar es algunos momentos de la vida de Cristo para fortalecer la fe de las comunidades. Para fortalecer la fe. Los evangelios son una especie de vida de Jesús con elementos importantes con los que el autor va a fortalecer la fe de ellos. Y de ahí se vale Dios, lógicamente, ¿no? Y por eso comprender los evangelios supone comprender el contexto de los autores. Ajá. Y es verdad que quizás en ese contexto hay unas formas de narrar, pues tengo que entender las formas de narrar para no, quizás, malinterpretar los textos. ¿De acuerdo? ¿A qué quiero llegar? A ver, espero que no me jalen los pelos, ¿ya? Pero de que las cosas que están allí sí pasaron, lógicamente, pero tienen una forma de ser contadas, que las voy a comprender si comprendo más o menos los giros del tiempo. ¿Sí? Los textos del Evangelio, los Evangelios son apasionantes. Debo confesarles que a mí me gusta mucho San Juan, me encanta. Me toca enseñarlo también en la facultad. Pero para comprender a San Juan mejor, comprendo el contexto en que fue escrito el texto. Y nos daremos cuenta que hay algunos giros, por ejemplo, el Evangelio, que se comprenden un poquito mejor. ¿Ok? Entendamos eso. Número 5, ya para acabar, ya se nos ha pasado la hora, ya hemos pasado media hora ya. El magisterio orienta, ya les he dicho, no tienen en declaraciones toda la interpretación de los textos. Entonces, creo que estaríamos en vano diciendo, ¿qué dice el magisterio? ¿Qué dice el magisterio? Paz. No nos sabemos. Hay diferentes formas de interpretar los textos. Hay un documento del año 1993, muy orientativo. No es magisterial,
¿ya? Pero ayuda, es de la Santa Sede, se llama la interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Ya? Ese documento nos hace entender que hay diversas interpretaciones, siempre y cuando no nos vayamos del eje central, que es la vida de Cristo. Pero hay muchas formas de interpretar algunas cosas. No, el magisterio, padre. No seamos, queridos amigos, no. Y de hecho, ese documento nos dice algo, que hay una lectura fundamentalista que hace daño. Tengamos mucho cuidado de uno o de otro lado. Hay interpretaciones erróneas también. Hay interpretaciones feministas, por ejemplo, que no. Hay interpretaciones sociológicas que... Pero también hay elementos muy interesantes desde estas perspectivas que pueden ayudar a comprender el Evangelio. Yo les comento rápidamente en la clase, le pedí en la clase de San Juan, le pedí a una hermana, una religiosa X, que me hiciera una exposición de la mujer en el Evangelio según San Juan. Dije, de repente esta hermana va a traer cosas feministas, dije yo, ¿no? Trajo unos textos, oye, me aplauso, así, la aplaudí, porque de una forma interesante, nada heterodoxa ni nada, no, pero con un valor de la mujer así con fuerza, que no lo había leído, y que tiene algunos elementos quizás de otras interpretaciones, pero no son nada, no va en contra de nada. Me parece muy interesante. Entonces se los digo ¿por qué? Porque hay diversas interpretaciones, no nos podemos quedar en una sola. Ahora, siempre con orden, como les digo, no hay algunas cosas ya exageraciones, que eso no. Pero hay diversas. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar un texto, por ejemplo, Juan 2, 13, 22, la purificación en el templo, ¿no? Me tocó trabajar eso hace un tiempo, mucho tiempo, bueno, más de 10 años. Y entonces, y claro, en la tradición de la Iglesia hay diferentes interpretaciones que van de la mano con lo que dice el exégesis, la interpretación bíblica actual, que Jesús estaba anunciando su muerte, por ejemplo, una de ellas, ¿sí? Por otro lado, que Jesús, por ejemplo, quiere limpiar la honra del Padre, también, que Jesús quiere limpiar a los mercaderes que hay en el corazón, ¿sí? Eso está en la tradición de la Iglesia, amigos, y no tiene ningún... Miren, les tengo 3 interpretaciones. Y no hay ninguna dificultad, hay diversas, pero con orden. El magisterio ha entrado cuando hay excesos de uno o de otro lado. Ahí sí entra el magisterio. Y para acabar, amigos, porque ya nos hemos hecho muy tarde, entendamos eso. Los evangelios han sido el punto de partida con la tradición, no nos olvidemos, tradición y evangelio. Puntos de partida para la elaboración doctrinal. Toda la enseñanza de la Iglesia tiene un punto de partida en los evangelios y en la tradición de la Iglesia. Y por tanto, amigos, espero que no me molesten con lo que voy a decir. Nuestro catecismo de la Iglesia es muy importante, nuestro Código de Derecho Canónico es muy importante, claro que sí, ¿no? Elementos importantes en la Iglesia, pero no olvidemos la Biblia. Y por eso les decía, el Papa Francisco utiliza mucho los evangelios. Y en ese deseo, y no solamente Francisco, a Benedicto también, a Juan Pablo también, no digo que no. Pero ¿a qué quiero decir? Que los papas nos están invitando a volver al texto, sin dejar de lado lo demás, por favor. Pero si hemos leído Evangelii Gaudium, ¿le suena, no es cierto? Es una exhortación apostólica espectacular del Papa Francisco. Si hemos leído, nos daremos cuenta que el Papa respira el Evangelio y con mucha libertad, con mucha claridad lo va interpretando. Y no hay ningún problema. El Papa lo que quiere es que la Iglesia, por ejemplo, vuelva a esa fuente para refrescar todo lo que propone al mundo. ¿Eso significa irse contra la Iglesia, contra la enseñanza? No tengamos miedo, a eso quiero llegar y con eso ya acabo. No tengamos miedo, ¿no? Porque toda enseñanza prácticamente de la Iglesia tiene un punto de partida en la Escritura y en la tradición. Y no hay ningún temor, amigos. Quizás a veces hemos crecido con la idea de que el catecismo, y está bien, el catecismo es una herramienta vital. Pero si se fijan en el catecismo, hay un montón de citas de la tradición de la Iglesia, los santos, y de la Escritura. El catecismo está empapado. Y por eso, leamos el catecismo, estupendo. Leamos el Código de Derecho Canónico, estupendo. Leamos tal, escuchemos al Padre tal, estupendo. Pero sobre todo, amigos, perdonen que haya... Leamos la Biblia. Ahí nos daremos cuenta cómo, queridos amigos, toda esa enseñanza está enraizada en ese querer de Dios de ser uno conmigo. ¿Les parece, amigos? Ojalá que hayamos podido aprovechar esta reunión. Perdonen que me he excedido ya. Y termino con esta idea importante. Que leamos la Biblia, la Escritura, el Evangelio, para buscar a Cristo.
para conocer a Cristo y para servir a Cristo y a los hermanos. Yo no puedo entender mi amor a Cristo, lo dice la primera Juan, ¿eh? Aquel que ama a Dios y no ama a su hermano, miente. Y la verdad no está en él. Lo dice en primera de Juan, creo que es el capítulo 3, no me acuerdo exactamente. Pero por eso, buscar a Cristo, comprender, amar a Cristo, supone también ver cómo yo encarno esto en mi servicio a los hermanos. Bien, ojalá que les haya servido esta reunión y que recordemos, ¿no?, que amemos la Escritura. Ahí encontramos alimento y nos daremos cuenta que toda esa elaboración doctrinal muy buena, tiene su raíz allí y vamos a comprenderla un poquito mejor. ¿Sí? A entender la Biblia y a querer un poquito más a Dios también con la Escritura. Un gusto estar con ustedes, perdón la demora, me he emocionado. Que tengan unas buenas noches y aprovechar este seminario. Bien, cualquier cosa estamos a su disposición, pero la idea es esta: leamos la Biblia con calma y con mucha ilusión, nos encontramos con un Padre que nos ama profundamente. Que Dios me los bendiga, amigos. Muchísimas gracias al Padre Jorge por esta ponencia que nos ayuda muchísimo a nosotros como católicos a saber precisamente leer las Sagradas Escrituras. Y ante cualquier duda, como bien lo ha dicho él, siempre acudir a nuestro párroco, a nuestro vicario, a nuestra parroquia y poder, pues, de esa manera resolver esa inquietud, esa duda que tenemos. Así que recuerden que la palabra de Dios es una palabra viva, actual, y que podamos leer. Así que ya en otra oportunidad hemos hecho un Congreso Nacional Bíblico. Este año, Dios mediante, también lo haremos en el mes de septiembre. Y es importante que como católicos podamos leer la Biblia, leer la palabra de Dios, y mejor aún si es en familia. Muy bien, vamos entonces con nuestra segunda ponencia a cargo de Alejandro Martorell Alcázar, especialista en doctrina social de la Iglesia, licenciado en Ciencia Política y columnista del diario Correo. Doctrina social de la Iglesia, el laico y la política. Querido pueblo católico, les envío un fraternal saludo. La misión que se me ha encomendado para esta ponencia consiste en hablar del laico en la vida política. Y para comprender a fondo este asunto, emplearemos como referencia diversos documentos que, esparcidos a lo largo de los siglos, el magisterio de la Iglesia nos ofrece para apartar de los lazos del error a los fieles católicos y con estos principios orientadores conducirnos a buen puerto. El laico y la política es el tema que nos ocupa. Haremos unas precisiones mínimas para entender de qué hablamos cuando nos referimos al laico y a la política. El primer punto a desarrollar es el concepto de laico. La Constitución Dogmática Lumen Gentium de 1964 del Concilio Vaticano II se refiere en el capítulo 4 a los laicos. Dice el documento: ¿qué se entiende por laicos? Con el nombre de laicos se entiende aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y de los que viven en estado religioso reconocido por la Iglesia. Aquí ya notamos una nítida diferenciación. Laicos somos todos los fieles cristianos que no hemos recibido ningún orden sagrado, no formamos parte del clero ni estamos directamente relacionados con el sagrado ministerio. A los laicos nos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. O, dicho de otra manera, nos corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales según el espíritu evangélico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la evangelización y de la santificación de los asuntos temporales? Pues bien, el decreto Apostolicam Actuositatem de 1965 del Sacro Concilio Ecuménico Vaticano II, que trata del apostolado de los seglares, nos aclara el punto. Todo lo que constituye el orden temporal, a saber, los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes. Entonces, para reparar los gravísimos desórdenes que oprimen al mundo, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Madre y Maestra de todos los cristianos, no solo nos proporciona valiosa doctrina, sino que anima ardorosamente a los laicos a intervenir eficazmente en el orden sagrado para cristianizar nuestra decadente civilización y perfeccionar el mundo con los perennes principios del Evangelio. A los laicos nos corresponde introducirnos en la vida social, económica, política y cultural, siendo heraldos del Evangelio,
somos apóstoles seglares y nos incumbe anunciar las incontables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión primordial es la santificación del mundo, propagar el reino de Dios, ajustar nuestra conducta al mandato evangélico, ordenar todas las cosas hacia Cristo, llevar una vida auténticamente cristiana en la vida civil, alimentándola con frutos cristianos, divulgar la doctrina cristiana y colaborar en la edificación y perfeccionamiento del corpus mysticum. Nos incumbe a cada uno, según nuestra vocación, desarrollar nuestras actividades y profesiones, haciendo reinar a Jesucristo en el mundo. Nos corresponde, como señala el numeral 31 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, iluminar y organizar todos los asuntos temporales según el Espíritu de Jesucristo. O como también dice sabiamente el Papa San Pío X en la carta encíclica El Firme Propósito de 1905, refiriéndose a los laicos: su misión es difundir y dilatar cada vez más el reino de Dios en los individuos, en las familias y en la sociedad, procurando cada uno en la medida de sus fuerzas el bien de prójimo con la difusión de la verdad revelada, con el ejercicio de las virtudes cristianas y con las obras de caridad o de misericordia espiritual o corporal. Entonces, difundir la vida cristiana en todos los ámbitos y recordarle al mundo que ni siquiera en el orden temporal los hombres pueden apartarse del imperio de Dios, es una misión del apostolado seglar. Vemos un progresivo y aparentemente irreversible proceso de descristianización de todas las instituciones sociales. El mundo se desentiende de Dios, lo excluye de la esfera pública y lo recluye, en el mejor de los casos, en la esfera privada. Y esta perniciosa tendencia cada vez más creciente de desterrar a Dios de la sociedad civil, como ya lo advirtió el Papa Pío IX en la carta encíclica Quanta Cura de 1864, es un error sumamente grave que perjudica especialmente a la juventud. Nuestras sociedades denominadas posmodernas, que operan bajo el influjo del progresismo, pretenden prescindir de Dios, desentenderse de Él, y como señala el Papa León XIII en la encíclica Immortale Dei, en el fondo lo que buscan es obrar como si Dios no existiese. Hoy, el grito deicida judaico "crucifíquenlo" ha sido reactualizado y sutilmente modificado por el de "no queremos que Cristo reine y gobierne sobre nosotros". Por esta razón, en 1957, el Papa Pío XII, en el marco del Segundo Congreso Mundial del Apostolado Laico, dictó la conferencia "Los laicos en la crisis del mundo moderno", proporcionándonos elevadas exhortaciones y sabias normas para que el laicado introduzca eficazmente el mensaje cristiano en la sociedad. Dirá Pío XII: para salvar el mundo, los apóstoles seglares deben difundir el espíritu cristiano. Deben los laicos participar en la vida pública, después de haberse preparado bien en doctrina católica. Deben los laicos introducirse en la dirección de la vida económica, social y política para que difunden y propaguen la doctrina social de la Iglesia. Vemos entonces la importancia del apostolado seglar. Nosotros colaboramos en la edificación y perfeccionamiento de la Iglesia, propagando el reino de Dios y ordenando todo el mundo hacia Cristo. Viene a nuestra mente el lema "Instaurare omnia in Cristo", restaurar todas las cosas en Cristo. Entonces, en esta conferencia, el Sumo Pontífice Pío XII, de 1957, nos anima a intervenir en la dirección de la política, dándole una forma y estructura cristianas. Pero antes de iniciar esta honorable actividad, nos dice el Papa que debemos prepararnos adecuadamente y estudiar con diligencia la doctrina católica, en especial la doctrina social de la Iglesia. La exhortación del Papa radica no solo en el estudio de la doctrina católica, sino en la aplicación de la misma. El segundo punto a desarrollar, como habíamos advertido, es el concepto de política. La política es la organización de los asuntos humanos que tiene como objetivo primordial la conquista y defensa del bien común. La política, como bien sabemos, es una actividad propia y exclusiva del ser humano. No olvidemos lo que nos decía Aristóteles, el filósofo que fijó los soportes perennes y los principios fundamentales de la ciencia política, que el hombre es un zoon politikon, un animal político, que está dotado de logos, esto es, de discurso racional, y además tiene una tendencia irreprimible a vivir comunitariamente. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino, en su obra del Gobierno de los Príncipes, añadirá o incorporará el término latino social a la fórmula original aristotélica, quedando de la siguiente manera: el hombre es un animal político y social.
Ahora bien, podemos emplear esta fórmula aristotélico-tomista en tanto y en cuanto comprendamos que el hombre, más que un animal social, es un animal político, porque la política es una característica específicamente humana, ya que solo el hombre tiene la capacidad de establecer formas de gobierno, dictar leyes, establecer nuevas formas de organización social, etc. Además, la política se encarga de la administración de los conflictos y de la resolución de los mismos. Los conflictos surgen al interior de las sociedades. No olvidemos que el conflicto es consustancial a la política. Intentaré demostrar esta última aseveración tomando como base las reflexiones de la pensadora alemana de origen judío Hannah Arendt, autora de libros como Los orígenes del totalitarismo, La condición humana o Eichmann en Jerusalén. En esta ocasión nos detendremos en su obra ¿Qué es la política?, que en realidad es una compilación de reflexiones políticas que la autora alemana escribió entre 1956 y 1959. La contribución de Hannah Arendt consiste en establecer una lúcida relación entre guerra y política, o, en términos griegos, entre polemos y polis. Para ella, el origen de nuestra historia política está en la Ilíada, poema griego que canta la guerra entre griegos y troyanos. Según la autora alemana, la política que conocemos no es otra cosa que la transformación de la guerra en diálogo político, el enfrentamiento en discusión verbal, reconduciendo así la violencia originaria en debate público. Las armas ahora son los argumentos, las argucias y la inteligencia, y el campo de batalla, las asambleas, el parlamento, o como decían los griegos, el ágora, la bulé, la eclesía. La política tiene una dimensión conflictiva que debe resolver mediante instrumentos políticos, como los debates en las asambleas legislativas o en debates públicos que se dan en la sociedad civil. Los católicos debemos interiorizar la idea de que la política es fundamental, y aquí me quiero detener en la influencia que tiene la política en nuestras vidas. A principios del siglo XX, el pensador y diplomático mexicano Alfonso Reyes publicó el libro Simpatías y diferencias. En esta obra, el autor analiza con sutileza, pero al mismo tiempo con profundidad, el fenómeno de la política. Reyes sostiene que la política influye e interviene en todo. Es la política la que se encarga de resolver la cuestión de la convivencia entre las personas en una comunidad determinada. Es la política la encargada de fijar las leyes que luego regularán el comercio, la actividad pesquera, la agricultura, la minería, la conservación o el olvido de centros históricos, el deporte, la enseñanza, la posición oficial de los estados ante la comunidad internacional, la guerra. Parafraseando a Carl Schmitt, si la política es el cerebro de la guerra, será también la política la encargada de conquistar la paz, sea esto duradera o temporal, pero será la política en definitiva la que se encarga de conquistar la paz. Además, de la política nacen las estrategias de numerosas organizaciones internacionales y organismos no gubernamentales que buscan influir en la autoridad gubernamental, introduciendo en los parlamentos nacionales el mal denominado derecho al aborto, la desnaturalización de la familia tradicional, la eutanasia, entre otros crímenes que atentan contra la dignidad sagrada de la persona humana. Como vemos, la política tiene un peso específico, por consiguiente no es irrazonable sostener que gran parte de nuestras acciones están relativamente determinadas por las decisiones políticas. Es por esta razón, dado el sombrío panorama en el que vivimos, que los laicos tenemos que contrarrestar toda esta inmensa conjuración de los enemigos de Dios, interviniendo activa y eficazmente en la política para entronizar a Cristo en los corazones del hombre moderno y de las sociedades modernas. A mi juicio, la guía más completa para ahondar en este tema, el católico en la política, el laico en la política, es un documento publicado en el año 2002 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando Joseph Ratzinger era prefecto de la congregación. Me refiero a la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Aunque el documento aborda diversos aspectos, mencionaremos lo esencial, lo sustancial. Dice: todos los campos de la vida laical entran en los designios de Dios, por tanto no podemos caer en la marginalización del cristianismo. No podemos excluir a Cristo, sino por el contrario debemos integrar los valores religiosos cristianos a nuestras vidas
a nuestras actividades temporales. Debemos multiplicar esfuerzos para lograr una coherencia entre la fe y la vida, entre el Evangelio y la política. En nuestra existencia no puede haber dos vidas paralelas, la vida secular y la vida espiritual, en estado de contradicción, como si estuvieran divorciadas, sino que deben estar perfectamente integradas. Sobre esto último quisiera detenerme. No podemos llevar una vida doble, es decir, por un lado, en la esfera privada, llevamos una vida basada en la ortodoxia católica, donde seguimos las sagradas y sublimes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, donde nos sometemos al mandato evangélico, y por el otro lado, en la esfera pública, en la vida política, llevamos una vida heterodoxa y desviada, contradiciendo por completo aquello que se ejecuta en la vida íntima. Eso es vivir en contradicción. Podemos resumirlo así. En la vida privada nos guiamos por el principio de sometimiento al Evangelio y a la ley moral que custodia la Iglesia. En la vida pública y política nos guiamos por el principio de insubordinación, despreciando las enseñanzas de la Iglesia. Esto lo explica con notable claridad el Papa León XIII en la encíclica Immortale Dei, que ya hemos citado. No queda dividido el hombre, que es ciudadano y cristiano al mismo tiempo, como si fueran conceptos contradictorios entre sí. En absoluto, no hay contradicción. No queda desgarrado el hombre. Es cristiano y es ciudadano al mismo tiempo. Es cristiano y es político a la vez. Por consiguiente, uno no tiene por qué renunciar ni abandonar la política para poder vivir cristianamente, ni mucho menos renunciar a Cristo públicamente. Deseo terminar mi ponencia recordando las lúcidas palabras del Papa Juan Pablo II. En la exhortación apostólica posinodal Christi Fidelis Laici de 1988, un notable documento para analizar con rigurosidad, que trata sobre la vocación y misión de los laicos, se nos dice lo siguiente: para animar cristianamente el orden temporal, los fieles laicos de ningún modo deben abdicar de la participación de la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural. Todos y cada uno tienen el derecho y el deber de participar en la política. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a Alejandro Martorell por esta extraordinaria ponencia que nos ayuda muchísimo, y seguramente a muchos de nosotros esa inquietud, el católico, la política, pero la política la vemos como algo pues hasta del demonio, no hay que participar, no hay que opinar. Pues no, esta ponencia pues nos ayuda muchísimo a saber lo que no dice Perú Católico o no dice nuestro ponente, sino lo que dice la Iglesia bajo la doctrina social de la Iglesia, que pues nos invita a ser partícipes en la vida precisamente para ayudar, para el bien común. Y como así como hay un área del deporte, hay un área también de política donde podamos participar y de esa manera buscar el bien. Ese es también buscar el bien a los hermanos, buscar el bien a la comunidad. Así que ha sido muy extraordinaria esta ponencia que nos ayuda a vivir precisamente ello, el servicio donde nos toque vivir. Muy bien, recuerden visitarnos en www.perucatólico.com. Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales compartiendo las noticias. Estamos señor José Ignacio Alemani con la homilía dominical. Está también el doctor José Antonio Benito, Fray Johan Leuridan con temas de ética y moral. Tenemos columnistas, entrevistas, reportajes. Tenemos la sección catequesis con más de 300 artículos de formación y de conocimiento para nosotros como católicos. Y las noticias de la Iglesia Universal, temas del Vaticano, del Papa Francisco y de distintas ciudades y partes del mundo. Así que los invitamos a visitar nuestra página web y seguirnos en redes sociales, que estamos presentes en la gran mayoría. Instagram, YouTube y también en WhatsApp a través de nuestro canal de WhatsApp. Así que recuerden también que estaremos compartiendo el flyer, el aviso de este retiro virtual de Semana Santa que tendremos para todos ustedes, con más de 10 ponencias que reviviremos, nos adentraremos a esta pasión del Señor para precisamente vivir de la mejor manera los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también que este domingo estaremos ofreciendo una Eucaristía, una misa por todos ustedes. También, por supuesto, por nuestros ponentes que nos han acompañado, que han dado una cita con ese sí generoso para precisamente transmitirles estos conocimientos para defender nuestra fe y amarla cada vez más.
Perú Católico tiene el agrado de compartir a los ganadores del sorteo. Los ganadores son Julia Villar, cuyo número de celular termina en 49837. Gloria Hurtado, cuyo número de celular termina en 65959. María Piedad Rey, cuyo número de celular termina en 51590. Y Fernando Garay, cuyo número de celular termina en 55275. ¡Felicidades! Muy bien, vamos entonces ahora a nuestra tercera ponencia. Nos acompaña Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de Orihuela, Alicante, en España, con la parucía, la venida de Cristo y el juicio a vivos y a muertos. Número 134 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Y responde: después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y en el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. Como veis, ¿no? Pues un punto misterioso. ¿Cómo tendrá lugar la venida del Señor en la gloria? Entonces nos acercamos a la Sagrada Escritura y en ella ciertamente vemos que hay textos que nos hablan de una gran prueba final. Por ejemplo, un texto que pocas veces nos solemos fijar en él, ¿no? Lucas 18:8 dice: cuando venga el Hijo del Homre, cuando venga Jesucristo en gloria, ¿encontrará fe en la tierra? Hace esa pregunta como poniéndolo en duda, ¿no? Como diciendo, a ver, habrá una gran prueba. Muchos van a apostatar de su fe. Y se hace esa pregunta, ¿no? Y cuando venga Jesucristo, ¿encontrará fe en la tierra? A veces, fijaros, ¿no? Nosotros solemos pensar, no sé si la historia camina en la dirección correcta de cristificación, porque decimos que el reino de Dios está llamado a crecer, y entonces, pues si está llamado a crecer, parece que lo lógico sería que la población fuese cada vez más religiosa, y más bien parece lo contrario, ¿no? Entonces, ¿el reino de Dios está abriendo camino o vamos para atrás? Pero es que, fijaros, es que la Sagrada Escritura dice que esa manera que tendrá el reino de Dios de crecer y de consumarse no va a ser sin grandes pruebas. Y además se anuncia que será con grandes apostasías. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Por ejemplo, si nos acercamos a Mateo capítulo 24, entonces está hablando de esos tiempos finales. Entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Fijaros esto, se enfriará el amor de la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Por lo tanto, digamos que en la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos hablan de que esa venida última del Señor va a venir también precedida de una gran prueba, en la que también habrá persecuciones. También existen pues, muchos textos, ¿no?, que insisten en esa gran persecución. Pues cuando todo esto suceda, os echarán mano, os perseguirán, entregándose a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. La Iglesia, explicando todos estos textos, nos ha hablado de que esa parusía vendrá precedida de un misterio de iniquidad, en el que parecerá que el mal va a triunfar. Y cuando el mal arrecia, cuando el mal va a triunfar, es justo en ese momento, ¿no?, cuando el reino de Dios está a punto de sobrevenir. En la acepción con la que los romanos diferenciaban los momentos de la noche, la cuarta vela que hacían los centinelas solía coincidir con el momento en el que la noche era más oscura, pero era justo cuando estaba a punto de amanecer. Algo así ocurre aquí, Es decir, es el momento de la máxima
manifestación de la iniquidad del mal el que precede a la plena manifestación de Dios en su gloria. Y entonces se anuncia que habrá una gran apostasía, una impostura religiosa, en la que incluso aparecerá el anticristo, sin que tengamos que entender que el anticristo tenga que estar referido a una persona en concreto, no. Este anticristo es pues un pseudomesianismo, es una ideología de autoglorificación del hombre, en la que el hombre pretende ser rey o pretende ser Dios sin Dios, ocupar el lugar de Dios. En el fondo, ese anticristo, esa impostura, ¿no?, ese misterio de iniquidad es la soberbia consumada de la criatura que pretende culminar la historia de espaldas a Dios, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues que esta impostura del anticristo ha tenido ya muchas manifestaciones, ¿no? No hay que pensar que esto vaya a acontecer solamente en un momento de la historia. Hay distintos momentos en la historia en que esto ha relucido de una manera especial. ¿Qué imperios se han levantado frente a Dios, ¿no?, de una manera soberbia, pretendiendo excluir a Dios, pretendiendo hacer o prohibir la religiosidad, ¿no?, proclamar el ateísmo de una forma solemne ante el mundo, ¿no? También a veces ha acontecido este misterio de iniquidad desde falsos misticismos. También lo dice, ¿no?, vendrán falsos profetas. A veces los falsos misticismos, por ejemplo, como es la nueva era, este tipo de falsos misticismos son también signos de esa impostura religiosa con la que la Sagrada Escritura describe los signos anteriores al final de los tiempos, ¿no? La falsificación de lo que es la redención de los humildes, pretender plantear una redención del mundo sin necesidad de redimirnos de nuestros pecados. Hay algo que es como común, ¿no? Todo esto obviamente es un lenguaje misterioso que no podemos responder a preguntas de curiosidades. Nos gustaría tener curiosidades de cómo va a ser esto. No. La Sagrada Escritura no satisface nuestras curiosidades, pero sí que se refleja algo, y es que el triunfo del reino de Dios no va a tener lugar por un proceso creciente, paulatino, constante, como que el mundo poco a poco se va haciendo cada vez más religioso, y finalmente viene el advenimiento del reino de Dios. No, sino que tendrá, paradójicamente, muchos aparentes retrocesos en los que al final vendrá la manifestación final. Eso que os he dicho al principio, que después de la cuarta vela de la noche, cuando más oscuro está todo, es justo cuando amanece, ¿no? Alguien decía, ¿no?, con un poco de humor, si me permitís, ¿no?, que a veces vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena, ¿no? Pues algo así. Esta es la manera que tiene la Sagrada Escritura de presentar cómo será el final de los tiempos, de derrota en derrota hasta la victoria plena, porque esas derrotas, que parece que nosotros las interpretaríamos como que a Dios se le ha escapado la historia de sus manos, sin embargo, están integradas en un plan de Dios para que finalmente en Él manifieste su triunfo definitivo en su advenimiento y en su juicio final. Número 135 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que ha obtenido como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno con Dios y el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo, en la que Dios será todo en todos. ¿Cómo juzgará Dios a vivos y muertos? Bueno, primero una pequeña aclaración. ¿Qué significa eso de vivos y muertos? Juzgar a vivos y muertos. Se refiere que cuando Cristo venga al final de los tiempos, algunos todavía estarán vivos en ese momento. Entonces el juicio final en ellos acontecerá sin que hayan muerto. Y también Cristo vendrá a juzgar no solo a los que en el último momento de la parusía estén vivos, sino a todos los que han vivido pues, hasta ese momento de la historia. Eso es lo que significa ser juez de vivos y muertos. Bueno, lo que más nos interesa en este punto es cómo acontece ese juicio.
Y la Sagrada Escritura subraya el hecho de que Dios conoce el interior del hombre. Dios no juzga por apariencias. Dios no juzga como juzgamos nosotros, ¿no? Que fácilmente juzga el exterior del hombre. No. Es tan importante por eso la autenticidad de nuestro corazón, porque Dios especialmente lo que está buscando es una sinceridad en nuestro obrar. Muchas de las diatribas que tiene Jesús con los fariseos hacen referencia a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje, buscan los asientos de honor, pero en su interior viven otra cosa, su interior está lleno de corrupción. Jesucristo está insistiendo en eso, por lo tanto, de una y otra forma, en que lo que está oculto a los ojos de los hombres, el día del juicio, es lo que queda clarificado ante la presencia de Dios, la verdad de nuestra vida. Seremos juzgados de la verdad de nuestra vida. Entonces, la pregunta es, bien, ¿de qué nos juzgará el Señor? ¿Qué será? Alguno diría, permitidme una broma, ¿no? Porque a veces también un poco de humor pienso que se puede introducir dentro de lo que es la explicación de la fe. ¿Qué es lo que va a entrar a examen? Que suelen decir los alumnos, ¿no? Cuando les pregunta el profesor, bueno, ¿qué entra para examen? Bueno, si uno lee la Sagrada Escritura, pues primeramente ese juicio de Dios también se referirá a la fe, que hayamos acogido la revelación de Dios. Por lo tanto, la incredulidad, cuando es culpable, porque obviamente también podrá haber situaciones y casos en los que alguien no haya creído en Dios, pero no tenga una culpabilidad en ese rechazo. Pero también es posible que la incredulidad tenga una culpabilidad. De hecho, en la Sagrada Escritura, cuando los textos dicen el que no crea será condenado, obviamente hace referencia a una incredulidad culpable, la de aquel que, habiendo conocido en su conciencia la luz de Dios, se ha resistido a aceptarla. Por lo tanto, seremos juzgados en primer lugar de si hemos acogido con la fe el don de la revelación o nos hemos resistido, ¿no?, a reconocer en Jesucristo el Salvador del mundo. También seremos juzgados de cuál ha sido nuestra actitud con el prójimo, especialmente con los más vulnerables y necesitados. Acordaros, tuve hambre y me distes de comer, o tuve hambre y no me distes de comer. Estaba en la cárcel y vinisteis a verme, no vinisteis a verme. Seremos juzgados de cuál ha sido nuestro comportamiento, ¿no?, con los demás, con el prójimo. Seremos también juzgados de si hemos desarrollado todos los dones y todos los talentos que Dios nos dio. Porque aquel que enterró los talentos, en vez de hacerlos producir, también el Señor le aparta como de la heredad del don de la salvación. Estamos llamados no únicamente a no hacer el mal, no, estamos llamados a hacer el bien, a desarrollar todos los talentos que Dios nos ha dado, ¿no?, a construir el reino de Dios. Por eso también seremos juzgados de cómo cada uno, con los dones que ha recibido, los ha empleado para la mayor gloria de Dios o se los ha reservado sencillamente para su vanagloria. No somos dueños de nosotros mismos, ¿no? No nos poseemos en propiedad. De eso seremos también juzgados. Y obviamente también la Sagrada Escritura en otros pasajes habla de los mandamientos de la ley de Dios. Seremos juzgados del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, de si hemos tenido una obediencia, ¿no?, a la voluntad de Dios descrita a través de la ley dada a Moisés y confirmada por Jesucristo como la forma, ¿no?, de adecuar, de adaptar, de acoger en nuestra vida la voluntad de Dios. Todo eso es, ¿no?, de alguna manera, la materia es aquello en lo que Dios nos pondrá a la luz, pondrá al descubierto, aquello de lo que seremos juzgados en nuestra vida. Y dice finalmente, ¿no?, que llegado ese momento, el hombre será colmado de vida o condenado por toda la eternidad, según sus obras. La posibilidad de salvación y de condenación, que nuestra cultura y nuestro mundo es muy reticente. A veces, vamos a ser claros, los predicadores, pues queriendo no resultar simpático o no queriendo pues proclamar determinadas verdades de fe que a nuestro mundo no le gusta oír,
pues tendemos a silenciar fácilmente el hecho de que Jesucristo habla claramente en el Evangelio de la posibilidad de salvación y de condenación. Y el hombre puede rechazar con su vida y con sus obras el don de la salvación de Dios. Esa posibilidad es cierta y el Señor nos habla claramente de ella. Y nosotros no tenemos derecho, ¿no?, a silenciar tal cosa. El soldado, el vigía, que no alertase, el que está haciendo la guardia, ¿no?, en la muralla que protege la ciudad y que se acercan los enemigos y no alertase sobre la llegada de los enemigos, sería un mal vigía. Y así pues el predicador y el profeta tiene que hablar claramente, ¿no?, de que Él vendrá como juez de vivos y muertos, y que tenemos la responsabilidad, ¿no?, de que nuestra vida sea conforme a esa voluntad de Dios, para que nuestras obras sean obras que den gloria a Dios y que se consumen en la vida eterna, y no tengamos que escuchar esa palabra de condenación que también existe en la Sagrada Escritura. Agradecemos de manera particular a Monseñor José Ignacio Munilla por haberse dado una cita y permitirnos compartir esta gran ponencia para precisamente conocer más sobre este tema tan importante que también seguramente nos han preguntado y a veces hemos conocido un poco, regular o quizá nada, acerca de la parucía, la venida de Cristo y el juicio a vivos y a muertos. Una también ponencia que nos invita también a reflexionar y también, sobre todo iniciando este tiempo de la Cuaresma, que nos invita también a ser conscientes de nuestra fragilidad humana, y en medio de esa fragilidad tenemos esa fortaleza que solo y tan solo viene de Dios, que Él nos puede hacer fuertes, que nos puede hacer seguir creciendo en su amor y de esa manera ser mejores personas, ser mejores cristianos, y donde nos toque vivir, en nuestra profesión, en nuestra casa, como padres, abuelitos, en lo que nosotros vivamos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, podamos ser testimonio de este amor de Dios y de este encuentro, como bien lo ha dicho Monseñor José Ignacio Munilla, que todos vamos a tener este juicio, este cara a cara con el Señor, y reflexionar acerca de lo que vivimos, ¿no? Estamos en unos tiempos donde ya no hay excusa de decir, Señor, pero no conocía, no sabía, no me llegó la información, ¿no? Teniendo Facebook, Instagram, WhatsApp, y que paramos muchas horas seguramente compartiendo alegrías, momentos de vida con tantos amigos y familiares, y recapacitar, ¿no? El Señor nos dirá seguramente, ¿no?, pero estuvo Perú Católico ahí con sus congresos, seminarios virtuales para que puedas participar en tu celular, en tu casa, con tu familia, sentado en tu televisor, en tu laptop, en tu celular, y muchos de nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Así que los invito a reflexionar sobre ello, de lo que tenemos, de lo que el Señor nos da, de que también en medio de este mundo digital que vivimos, y que Perú Católico no es ajeno, porque Perú Católico es un medio de comunicación digital, es una página web, en redes sociales, y hace más de 5 años estamos con los seminarios y congresos virtuales. Ese es un apostolado también, el Señor también habla, y tendríamos que hacer sinceramente un seminario, un congreso de todos los testimonios, de los milagros reales, de conversión y de vida, que son fruto de del amor de Dios, por supuesto, porque es Dios quien transforma, quien sana, quien cura, pero a través de estos humildes congresos, humildes seminarios que lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, y que no pueden dejar de verlo completo, de volver a verlo, y por supuesto esa alegría que vivimos, ese conocimiento y ese amor más a nuestra iglesia, poder compartirlo también dando un clic, copiando nuestro enlace, así como compartimos y hacemos varias cadenas, quizá de recetas o quizá de alguna noticia o hasta chisme compartimos, pues cómo no compartir la buena nueva que trae el Señor a través de estos seminarios y congresos formativos para todos nosotros como católicos. Muy bien, vamos entonces con nuestra última ponencia de este Congreso Nacional de Apologética Católico Defiende tu Fe. Nos acompaña el Padre Jaime Ruiz del Castillo, sacerdote y vicario general de la Prelatura de Moyobamba, con un tema muy importante de apologética, la Iglesia Católica fundada por Jesús. Vamos entonces con nuestra última ponencia. Gracias Franco, gracias Laura, gracias a todos los que realizan esta preciosa labor de Perú Católico, Defiende tu Fe,
tan necesaria en una sociedad en la que vivimos, que es bastante relativista. Hoy vivimos una época de mucho relativismo. El Papa Benedicto XVI llegó a hablar de la dictadura del relativismo, porque, bueno, a base de que para evitar las peleas, el pacifismo que vivimos actual, nosotros somos pacíficos, pero no pacifistas. Entonces, pues tenemos que buscar la verdad, y la verdad es una lucha. Tenemos que luchar contra nosotros mismos y contra la mentira. Y por eso, pues yo creo que es muy importante esta labor que realiza Perú Católico. Me parece que es una fidelidad a Jesús y a la Iglesia. Hoy nos encontramos con mucha confusión, por un lado, en nuestros países de Hispanoamérica, con las sectas, a las que no llamamos iglesias a todas, porque muchas de ellas no son ni siquiera cristianas. Y además tenemos un gran influjo del secularismo. Una sociedad católica, de raíz católica como la nuestra, viene siendo imbuida de este secularismo, que al final viene a vivir sin Dios. Todavía Dios está en los labios de muchos, pero las progresivas revoluciones que ha habido en la historia, la primera revolución, la de Lutero, decía Jesucristo sí, Iglesia no. La segunda revolución, la Revolución Francesa, decía Dios sí, Jesucristo no. Y ahora vimos una tercera revolución, que es la marxista, y ahora la de género, que, bueno, la marxista dice ni Dios, ni Iglesia, ni hombre en realidad, ni Dios, ni Iglesia, ni hombre. Es la ideología de género, que es un nuevo marxismo. Y entonces, pues tenemos que sabernos defender. No tanto de las personas, que también, sino de las ideas falsas, con mucho amor. La verdad, tenemos que decir, con mucho amor, pero sin ningún complejo. Hoy la apologética está en un gran desuso. La apologética era una auténtica ciencia, lo es, que nos enseña a defender la verdad con argumentos racionales, porque la Iglesia Católica es una gran defensora de la razón. Eso es algo que tenemos que saber. Los protestantes, por influencia de Lutero, perdónenme por la expresión, pero era de él. Decía que la razón era una puta. Él era muy mal hablado y lo decía así, la puta razón. Y claro, si la razón es una prostituta, pues ¿cómo confiar en la teología? Pero es que la razón no está corrompida, como pensaba Lutero. La razón está herida, pero con la ayuda de la gracia se puede ir sanando, y podemos argumentar, y con la ayuda de la razón, como nos enseñó el Papa Juan Pablo II en esa preciosa encíclica en la que tuvo mucha mano el entonces cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, la fe y la razón son las dos alas por las cuales el alma sube hasta Dios. Y nosotros confiamos en la fe, pero no somos fideístas. Nosotros confiamos en la razón, pero no somos racionalistas. La fe y la razón, ambas, nos llevan a la verdad. Y por eso esta gran labor que realizan ustedes y los oyentes, formando la razón. Bueno, pues la pregunta que hoy se nos plantea en este temita breve que vamos a dar, unas pinceladas, porque en el tiempo que se nos da, pues tampoco sobre esto se pueden escribir libros, pero se nos pregunta si Jesús fundó la Iglesia Católica. Hoy está muy de moda. Yo me he encontrado con esta doctrina que es sana y que es buena del ecumenismo, es decir, del buscar hablar con todos y encontrar todos los puntos en común. Son pasos muy importantes que está dando la Iglesia, pero a veces se está entendiendo el ecumenismo de un modo que no es correcto. Es como si la verdad no existiera y la tuviéramos que crear entre todos. No, señor. La verdad existe antes de que nosotros hayamos nacido, y la verdad la hemos de encontrar, no la construimos. La verdad nos precede. Y entonces el diálogo ecuménico consiste en encontrar la verdad. Lo que pasa es que los católicos creemos que la hemos encontrado. Claro que nos podemos enriquecer con mucha santidad, incluso, que podemos encontrar, pero la verdad, la doctrina, en su plenitud, subsiste, la tenemos en la Iglesia Católica, y eso nos tiene que elevar mucho la autoestima. Yo, como sacerdote,
procuro levantar mucho la autoestima de los católicos, porque los católicos estamos en general muy acomplejados. Es verdad que carecemos a veces de una lectura más profunda, no digo todos los católicos, digo una masa de católicos que siempre se ha afiado a la Iglesia y entonces no ha visto la necesidad de leer la Escritura. Entonces, cuando vienen los protestantes, que normalmente no saben tanto como nosotros pensamos, pero que a veces se saben 3 o 4 citas de memoria, y con eso nos tienden a acomplejar y vienen a veces pues de un modo muy agresivo a preguntarnos por nuestra fe. Bueno, pues nosotros tenemos que sabernos defender. En primer lugar, no nos podemos defender solo con la Escritura, porque la revelación de Dios se ha hecho a través de 2 grandes cauces. La Sagrada Escritura, por supuesto, pero la Sagrada Tradición. La Sagrada Tradición es anterior a la Escritura. Y si se niega la tradición, se niega la Escritura, porque nosotros sabemos en qué consiste la tradición, en qué consiste la Escritura, porque la Sagrada Tradición nos ha ido diciendo de todos los libros que se han escrito en esa época, cuáles son inspirados y cuáles no. Negar la tradición, como hacen los protestantes, es negar la Escritura. Esto nos tiene que dar una autoestima muy grande frente a ellos. No los debemos llamar indiscriminadamente hermanos separados, porque aunque en sentido amplio, como ha dicho el Papa en la Fratelli Tutti, en sentido amplio todos somos hermanos, es verdad, según San Francisco de Asís, hasta el sol, la muerte y el lobo son hermanos, sí, claro, pero propiamente solo son hermanos los que han recibido el bautismo. Y no todos los protestantes han recibido el bautismo. Los que no creen que Jesucristo es verdadero Dios, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Espíritu Santo, no son cristianos. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, no son cristianos, no son hermanos separados, pertenecen a sectas, no a iglesias, no a comunidades eclesiales, pertenecen a sectas, ¿no? Bien, pues esto es un escándalo, que haya muchas sectas, que haya muchas iglesias que pronuncien el nombre de Cristo. Yo les cuento porque a veces ayuda, un testimonio personal. Yo me he formado en una familia católica, en la cual pues no había sentido la necesidad de estudiar mucho la fe, me fiaba mucho de mis padres, y cuando yo tenía unos 15 años salió el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, San Juan Pablo, y entonces mi padre nos regaló a cada uno de los hijos, somos 6, el Catecismo. A mí no me hizo gran ilusión, yo por entonces no leía demasiado para mi mal, pero mis padres me enviaron a Estados Unidos a estudiar inglés, y entonces yo, supongo que por inspiración del Espíritu Santo, metí el catecismo en mi maleta, pero la verdad es que no tenía una gran intención de leerlo. Me fiaba de lo que me habían enseñado. Pero cuando fui a Estados Unidos, pues los sectarios tienen ese temor de que los católicos somos el anticristo y nos vamos a ir al infierno. Y en el colegio, ya digo, yo tenía 6 años, en el high school, pues me tenían lástima porque yo les caía bien, pero tenía la desgracia de ser católico. Entonces todos me invitaban a sus templos y querían arrancarme de las garras de la Iglesia Católica que me iba a condenar. Y ahí yo sufrí una gran crisis. ¿Por qué? Como en España no hay apenas sectas, pues yo llegué a la conclusión, ¿cómo es posible que tantos hablen de Cristo y que cada uno sea una iglesia? Y entonces yo no llegué a la conclusión a la que llegan muchos hoy en día, y es, bueno, todos los caminos nos llevan a Dios, todos adoramos al mismo Dios. Eso para mí no podía ser real. No es posible que todos los caminos lleven a Dios, porque no podemos decir cosas contradictorias del mismo Dios. Si a Dios le agrada que veneremos a la Virgen María, no le puede al mismo tiempo desagradar. Si Dios se ha hecho pan, ha transformado el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, si lo adoramos, no podemos, seríamos unos idólatras si es que no está ahí. Entonces, o está en la Eucaristía o no está en la Eucaristía. Lo que no podemos decir es que tanto los que lo afirmamos como los que lo niegan son iglesias verdaderas. Eso es un escándalo. Yo no llegué a la conclusión de que todas las iglesias eran verdaderas, pero sí se apoderó de mí una tentación, una duda de que ninguna lo fuera. Y esto es así. De todas las iglesias que hablan de Cristo, o solo una es verdadera o ninguna la es.
La primera tentación que nos tenemos que quitar de la cabeza es que todas las iglesias son iguales o todas las comunidades. Tenemos que buscar la verdadera si es que Cristo fundó una iglesia. Y esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Ante el escándalo de que haya muchas iglesias, nos tenemos que preguntar primero, si Jesús quiso fundar una iglesia, y segundo, ¿cuál es esta? Esas son las dos preguntas que hoy quiero contestar. La primera, ¿quiso Jesús fundar una iglesia? Bueno, cuando uno lee libros de teología y algunos disque católicos, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que para algunos Jesús fue un bobo que no sabía lo que hacía, que creía que el fin del mundo venía inminentemente, que no sabía que él iba a morir, que solo quería salvar a Israel. Hoy se dicen muchas bobadas y maldades. Hoy nos encontramos con reportajes a veces muy difundidos en Netflix y en National Geographic que dicen que la iglesia católica la fundó Constantino en el siglo IV y por lo tanto sería mentira. Otros que fue San Pablo, porque Jesús no tenía ninguna intención de fundar la iglesia. Bueno, primero tenemos que contestar, y ahora no me da tiempo a sustentarlo, pero es evidente en la Sagrada Escritura, es que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo no es Dios, no perdamos el tiempo en hablar demasiado de él, porque si Jesucristo no es Dios, no es nuestro Salvador. Yo no puedo entender a los mormones, a los adventistas, a los testigos de Jehová, que niegan, son arrianos, o son seguidores de Arre, aunque no lo sepan. Si Jesucristo no es Dios, entonces no nos puede salvar. Puede ser un personaje muy bueno, que es un ejemplo para nosotros, como para otros lo puede ser Napoleón. Pero los que creemos que Jesucristo es Dios, pues no podemos creer que Jesucristo era un bobo, y que no sabía que la iglesia iba a durar por los tiempos. Y queda muy claro en la Sagrada Escritura que Jesús tiene intención de fundar una iglesia. Es algo muy evidente en la Sagrada Escritura. Quiere algo que dure. Los evangelistas, podemos quedarnos, por ejemplo, con San Mateo, que es el evangelista que estamos leyendo en estos días, deja muy claro que Jesucristo es el nuevo Moisés y, por lo tanto, el fundador de un nuevo pueblo, asentado en 12 nuevas tribus, en los 12 apóstoles. Jesucristo es evidente que para los evangelistas, para los apóstoles, es un nuevo Moisés. Y en Mateo, ya digo, queda muy claro. Ponemos un ejemplo. A Moisés se le atribuye el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Torá, de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, pues el Evangelio según San Mateo, Jesús escribe un nuevo Pentateuco, una nueva ley, que consiste en sus 5 grandes discursos. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, el discurso apostólico, luego llegará el discurso de las parábolas, luego llegará el discurso eclesiástico y por último el quinto discurso, que es el discurso escatológico. Jesús es el nuevo Moisés, que se atreve a corregir a Moisés y a llevarlo a plenitud. Se les ha dicho, pero yo les digo, Jesús, como Moisés y más que él, es el que tiene poder sobre los elementos y para la tempestad. Jesús, como Moisés, tiene poder sobre las enfermedades y curando. Hemos visto varios milagros en los últimos días cuando venimos a misa. Jesús tiene poder sobre los demonios y Jesús tiene poder incluso sobre la muerte. Veremos la resurrección de la hija de Jairo, veremos la resurrección del hijo de la viuda de Naín, veremos la resurrección de Lázaro y veremos su propia resurrección. Jesús es el nuevo Moisés que funda un nuevo pueblo y es sentado sobre 12. No es casualidad que sean 12. Jesús elige 12 porque quiere un pueblo que dure, no un pueblo para unos poquitos años más. Un pueblo que dure. Y eso los apóstoles lo entienden tan bien que cuando llegan los Hechos de los Apóstoles, el hueco que ha dejado Judas hay que llenarlo y eligen a Matías. Los primeros cristianos tienen la certeza de que Jesús ha querido fundar un nuevo pueblo, el pueblo definitivo, el pueblo que los profetas habían anunciado todos, porque todos los profetas. Yo aconsejo un libro que se acaba de editar en español, que es de un gran apologeta, Brand Pitre, que habla de Jesús y las raíces judías, y deja con mucha claridad dicho esto, que Jesús tiene
que los judíos esperaban un nuevo pueblo, y este pueblo es la Iglesia católica. Podríamos hablar de muchas citas, ya digo que no todo está en la Escritura, pero precisamente este tema que nos ocupa sí está plenamente en la Escritura. Hay temas que podemos encontrar en la Escritura a veces más directamente y a veces menos directamente. La Inmaculada Concepción la encontramos en la tradición, luego lo apoyamos en la Escritura y no la contradice, pero no está propiamente en la Escritura. La perpetua virginidad, sí la podemos, de la Virgen, la podemos fundamentar en la Escritura, pero no está todo en la Escritura. Tenemos que agarrarnos también a la tradición en la que está inserta la Escritura. Pero precisamente la fundación de la Iglesia sí la podemos encontrar con mucha claridad en la Sagrada Escritura. Un texto de los muchos que podríamos citar, si tuviéramos mucho más tiempo, es el capítulo 16 de San Mateo. Jesús, después de haber llegado ya a la fama, todo el mundo habla de él, le pregunta a los apóstoles, todo el mundo habla de mí, pero ¿quién dice la gente que soy yo? Y como hoy en día, pues cada uno dice cosas distintas de Jesús. Todos dicen que es alguien importante, pero unos dicen que es Elías, otros que Juan Bautista, otros que uno de los profetas. Bueno, pues cada uno dirá lo que quiera, como hoy, que unos dicen que Jesús es Dios, que otros que no, que unos que funden la Iglesia, ya. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, que normalmente se equivoca cuando habla en el Evangelio, pues contesta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Pedro recibe el fortalecimiento del Señor. Esto que has dicho no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre. Y ahí le promete la fundación de la Iglesia. Tú eres Pedro, tú eres Kefas. Y sobre este Pedro, sobre esta piedra, porque nosotros en castellano Pedro y piedra tienen género distinto, pero en arameo, que es como habló Jesús a Pedro, es la misma palabra. Tú eres Kefas y sobre esta Kefas fundaré mi iglesia. Mi iglesia, no una de mis iglesias, mi iglesia. Es curioso que ves algunos pastores que sobrepasan el ridículo y entonces dicen, tú eres piedra y sobre esta piedra, señalan a Pedro y luego la segunda vez se señala a sí mismo el Señor. ¿Pero dónde se han sacado eso? Eso sí que no está en la Escritura y está contra la Escritura. A Pedro se le llama piedra, es la piedra. Todo constructor sabe que tiene que fundar sobre un suelo sólido, sobre una roca sólida. Tú eres roca y sobre esta roca fundaré mi iglesia. ¡Mi iglesia! Esa palabra eclesia es extraña, es griega, eclesia, porque el Evangelio se escribió en griego, pero encontramos un sustrato arameo. Esa palabra eclesia, que significa convocatoria, es decir, algo que no nace de propia iniciativa, sino que es convocada por Dios, es la traducción del Cajal Yahvé, del pueblo de Dios que se esperaba. Los católicos, que tendemos a estar acomplejados, como decía al principio, ante los protestantes, tenemos que saber pasar al ataque cuando nos preguntan tanto, a veces de un modo tan impertinente, a veces de un modo tan agresivo. ¿Y tú por qué adoras a la Virgen? Yo no adoro a la Virgen. ¿Y por qué adoras imágenes? Yo no adoro a las imágenes. Bueno, pues a veces tenemos que pasar al ataque. Siempre estamos como en un rincón, acorralados, respondiendo, chi. Vamos a ver. A veces tenemos que decir, ¿y tú por qué no amas a la Madre de Dios? ¿Y tú por qué no tienes imágenes? Y si tienes imágenes y fotos de tu gente, de tus seres queridos, ¿cómo no lo vas a tener de Jesús y de María? Bueno, pues con respecto a la Iglesia también. ¿Y tú que dices que eres de tal iglesia, mormona o baptista o adventista? ¿Y tú? ¿Quién fundó tu iglesia? Todo el mundo, si tiene un poquito de cultura, nos va a decir en qué momento nació su secta. En tal fecha, por tal pastor o tal, y los más tardíos acabarán en Lutero en el siglo XVI. ¿Y qué ha pasado desde el siglo I hasta el siglo XVI? ¿Dónde está esa mi iglesia? ¿Acaso Jesús nos ha abandonado? ¿Acaso el Señor ha estado 16 siglos sin cuidar de su pueblo y de la humanidad? No. Lutero no está fundado sobre Pedro. Es más, Lutero se coloca contra Pedro. Es muy curioso cuando uno estudia la historia de Lutero, nefasta, pues se da cuenta de que Lutero
no es que se enfrentase contra la Iglesia por la corrupción de los papas, que a lo largo de la historia de la Iglesia, por desgracia, ha habido papas muy corrompidos. No. Lutero decía, aunque el Papa fuera más santo que Pedro, yo lucharía contra él. Es una contradicción el pensar que la Iglesia ha podido nacer en el siglo XVI, o sea, hace nada, antes de ayer, hace 5 siglos, es impensable, es impensable. Nosotros venimos de Pedro. A nosotros no nos ha fundado ningún hombre de carne y hueso. Bueno, nos ha fundado nuestro Señor Jesucristo, que es hombre, pero que es Dios verdadero. Nosotros somos de la Iglesia de Jesucristo. Nuestra Iglesia no la ha fundado ni San Pablo, ni Constantino, ni ningún papa. La ha fundado Jesús. Y en el Evangelio podemos encontrar continuamente esa intención que tiene Jesús de establecer una institución que dure en el tiempo hasta el final de los tiempos y que los poderes del infierno no derrotarán. Y a unos hombres les ha entregado las llaves de ese reino. Primero a Pedro y luego se les da a los apóstoles y a sus sucesores el poder de atar y desatar. Sería absurdo que Jesús entregase las llaves solo para una época, ¿no? Si el Señor viene a traer un reino y abrir las puertas del cielo, es para todas las épocas. Por lo tanto, hay 3 etapas en la fundación de la Iglesia, porque Jesús no es que fundó la Iglesia en una reunión concreta, sino que a lo largo de toda su vida va fundando su Iglesia. A lo largo del ministerio público, Jesús va formando e instituyendo a los 12, después de rezar por ellos. De un modo muy especial, hay un momento que es la última cena, cuando da la orden a los discípulos de perpetuar la Eucaristía, lo que Él ha hecho, para quedarse en medio de nosotros. Y de un modo muy especial, en la ascensión, y luego en Pentecostés, en la ascensión da la orden de ir por todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la certeza, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Nunca nos ha abandonado. No, yo voy a estar con ustedes desde el siglo XVI. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es evidente que el Señor, desde el mismo momento de la ascensión, les acompaña, y de modo muy especial, con el descenso del Espíritu Santo, en que cumple la promesa de que la Iglesia hará obras más grandes que Él, porque Él se limita a la tierra de Palestina y a los apóstoles les da la instrucción de ir por todo el mundo. De hecho, si uno lee uno de los sinópticos, me parece que es Marcos, ahora se me ha ido, creo que es Marcos, no cuenta que es Mateo, no cuenta que subió a los cielos. Da la sensación de que el Señor sigue ahí, como si no se hubiera ido nunca. Se ha ido en su presencia física, pero sigue con ellos. Bien, es evidente que Jesucristo quiso fundar una iglesia. Segunda pregunta, ¿cuál es esa iglesia que Él quiso fundar, en la que se quiso quedar, en la que nos quiso acompañar, con la que quiso cooperar, como dicen los Hechos de los Apóstoles y como dice San Marcos? Bueno, pues evidentemente no pueden ser estas sectas que cada una dice lo contrario. Incluso a lo largo de los siglos se van contradiciendo, van cambiando su propia doctrina. Lutero se fue contradiciendo a lo largo a medida que fue avanzando su doctrina. Calvino fue más fiel a Lutero y llegó a consecuencias que Lutero no se había atrevido. Es decir, ya digo que sería un escándalo que hubiera muchas iglesias, todas de Cristo, y que cada una dijese una cosa. Las iglesias protestantes o comunidades eclesiales o sectas están condenadas a estar continuamente dividiéndose. Cuando yo vivía en Estados Unidos, vivía en Texas, una zona muy protestante, eran minoritarios los católicos de la zona donde yo estaba, y había sobre todo muchísimos baptistas. Los baptistas se dedicaban a bautizar. Y dentro de ellos, los baptistas son una secta, una sección de los protestantes, pero es que dentro de ellos
yo vi en la misma calle que había una iglesia baptista para negros y una iglesia baptista para blancos. Un escándalo. Eso no es viable, no es dable en la iglesia católica, porque la iglesia es católica, es universal, es para todos, blancos y negros. Pero es que dentro de ellos había habido una sección y había una secta que eran los foot washers, los lavadores de pies. Y ya no eran los baptistas. Y yo eso ya no lo vi, pero me lo contaban, nunca supe si era una broma o era en serio, que dentro de los foot washers se habían dividido porque unos eran los lavadores del pie derecho y otros los del pie izquierdo. A mí me cuesta creerlo, pero me lo contaban muy seriamente. Sí, no, es verdad, podía haber sido porque esa es la semilla de división que tienen en sí los protestantes por no creer en la Iglesia y en el magisterio como intérprete auténtico de la tradición y de la escritura. La Iglesia, y voy terminando, por lo tanto, es depositaria de los elementos de salvación. Para salvarnos necesitamos creer lo que cree la Iglesia, el credo, todos los artículos de fe que prácticamente ya están aclarados en Nicea, en Constantinopla, en Calcedonia, aunque la Iglesia pues luego va aprobando algunos dogmas que no son nuevos, sino que puesto que son negados, pues la Iglesia se ve en la obligación de reafirmarlos, pero no son nuevos: el dogma de la Inmaculada Concepción, el de la Asunción, el de la perpetua virginidad, el credo, lo que hemos de creer para podernos salvar, todas las verdades que necesitamos para conocer la salvación. Los sacramentos es otro de los elementos del depósito, del tesoro de la fe. Los 7 sacramentos no son los que seleccionó Lutero a su conveniencia, sino el septenario sacramental, los 7 ríos en los que hay que bañarse para obtener la salvación, los 7 sacramentos, los mandamientos y la oración. Pues estos son los 4 elementos del catecismo, que es aquel libro donde se recoge de modo organizado lo que tanto la escritura como la tradición nos enseña. Nosotros, contra el pesimismo luterano, creemos en la mediación de la Iglesia. Sin ella no podemos encontrar los elementos de salvación. Eso es otra de las muchísimas contradicciones que tienen los protestantes. Ellos creen que pueden acudir a una persona para que rece por ellos o a un pastor, pero luego en cambio niegan la intercesión de los santos, que son nuestros hermanos más grandes, más importantes, porque son pesimistas. Así que nosotros somos los que tenemos todos los elementos de la tradición. Nuestros hermanos separados y los sectarios tienen algunos elementos, y algunos muy buenos. Conocemos todos personas que pertenecen a otras comunidades eclesiales y que son personas extraordinarias, y algunos han dejado el alcoholismo o la infidelidad, y Dios se vale de ellos para hacer cosas grandes, pero la Iglesia de Jesucristo solamente subsiste en la Iglesia, que es, y con esto termino, una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas, es decir, los 4 elementos por los que se notan, por los que podemos conocer a la Iglesia. ¿Qué es una? La única Iglesia. La Iglesia en Alaska es la misma, la Iglesia Católica en Alaska es la misma que en el Sáhara, y que en Madagascar, y que en China, y que en Europa, y que en Australia. Una, la misma Iglesia, para blancos, para negros, para ricos, para pobres. Es santa, no porque sus miembros seamos santos, lo somos el día que nos bautizamos, lo somos cada vez que salimos del confesionario, pero somos pecadores. Pero la Iglesia es santa porque santifica. La Iglesia es santa porque tiene los elementos de santificación. La Iglesia es santa porque hace santos a los que obedecen sus enseñanzas. La Iglesia es católica, es universal, es para todos, no se limita a nadie, y es apostólica. Está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, no sobre Lutero, no sobre un genio de tal año, no sobre un tío que dice que Jesucristo le ha dado unas tablas de oro, como piensan los mormones, bastante difíciles de interpretar la escritura, como para ahora meterse en otro libro. En fin, podríamos decir muchas más cosas, pero en el tiempo que nos han dado nuestros queridísimos hermanos de Perú Católico, yo creo que es un barniz, Podemos seguir, hay muchísimos libros de apología. Yo aconsejo mucho, por ejemplo, libros muy sencillos como los de el padre ya difunto Flaviano Amatuli, pero vamos, hay muchísimos, gracias a Dios, apologetas católicos que podemos encontrar hoy en día en
en Internet y en tantos libros. Tenemos que tener mucho cuidado porque también dentro de la Iglesia católica pues nos encontramos a personas confundidas precisamente por no ser fieles a la Iglesia y que están cayendo en este relativismo. Entonces también tenemos que saber seleccionar qué sacerdotes y qué pastores dicen lo que la Iglesia siempre ha dicho o cuáles están intentando meter una nueva religión que no es la que la Iglesia ha defendido a lo largo de estos siglos, porque la Iglesia no se puede contradecir a sí misma, ni a la Escritura, ni a la tradición, ni a su Señor, su fundador. Muy bien, pues que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Franco, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos los que siguen esta preciosa iniciativa y que todos juntos en esta lucha amorosa, una lucha llena de verdad y llena de amor y llena de paz, pues todos los que aquí estamos por defender la verdad, porque lo que nos estamos jugando es nuestra propia salvación y la salvación de las almas. Así que Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Agradecemos al padre Jaime Ruiz del Castillo por esta ponencia que nos ayuda no solo a reforzar, por supuesto, porque ya sabemos, el Señor Jesús fundó la única iglesia, su iglesia, la Iglesia Católica, donde estamos nosotros inmersos desde nuestro bautizo siendo hijos de Dios, sino también a llevarla a evangelizar. Y muchas veces, seguramente nos han tocado, entre comillas, muchos le quieren llamar o no llamar, hermanos separados, ¿no? Y cerramos nuestras puertas o no queremos pues tener algún contacto con ellos. Pero, como bien lo ha dicho el padre Jaime, también nosotros, en esa defensa y ese amor, ese conocimiento, que es parte de el objetivo de este congreso y los seminarios que realiza Perú Católico, también a evangelizar, también a refutar, y a refutar con conocimiento, ¿no? A refutar con conocimiento, con caridad, por supuesto, pero firmes en la fe. ¿Cuántas personas también esperan quién evangeliza a esas personas que, aunque suene duro decir, están equivocadas, lamentablemente, pero la gracia de Dios, el poder de Dios es más fuerte, por supuesto. Así que estos conocimientos que vayamos adquiriendo, compartiendo en estos congresos y seminarios, y seguramente en su parroquia o en otras comunidades, pues podamos también compartirlos sí en familia, compartirlos sí entre católicos o a las personas que no están tan cerca de Dios, tantos católicos, llevar esa información, pero también refutar, contestar, debatir, evangelizar, como bien lo ha dicho el Padre, a estas personas. Así que también seguramente es una tarea que nos toca hacer, cada uno según sus posibilidades y donde de manera particular en el estudio, en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Muy bien, nosotros nos tenemos que ir. Este tiempo especial de Cuaresma ha empezado con este miércoles de ceniza. Gracias a nuestros 8 ponentes que han compartido grandes temas con nosotros. Gracias a ustedes por participar. Gracias a las palabras de nuestros hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, que siempre nos alientan a seguir evangelizando a través de las buenas nuevas, a través de nuestra página web www.perucatólico.com, en las redes sociales también pueden buscarnos, en Facebook, Instagram, en YouTube y también en el canal de WhatsApp que tenemos, donde compartimos noticias de la Iglesia, no solamente del Perú, sino del mundo, temas del Papa Francisco, del Vaticano. Y en este tiempo, de manera especial, orar por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Señor pues lo cure, para que el Señor pues lo acompañe en este momento en que su salud está delicada. Y recemos por todos nosotros. Ya sabemos el reto que hemos planteado. El reto, desde ahora, cada congreso va a tenerlo. Y este primer reto, en este primer congreso de reto, vamos a el reto de ver todas las ponencias, reflexionar y compartirlas a cuantas más personas podamos, por las redes sociales, por el correo, por todos los medios, por el WhatsApp, todas las personas, para compartir la alegría que hemos vivido, el conocimiento que hemos adquirido a tantas personas, para reforzarlas, para hacerlas recordar. Muchas seguramente tienen un vago conocimiento de estos temas tan importantes para vivir nuestra fe, para vivir el amor de Dios y ser mejores cristianos y ser mejores católicos. Ya les estaremos invitando al retiro virtual de Semana Santa y recuerden también que este domingo vamos a ofrecer una misa por todos ustedes. También recuerden, vuelvo a repetirles, todo queda grabado para que de esa manera podamos volver a verla, estas ponencias cuantas veces deseemos. Conmigo, Franco Segura, será hasta otra oportunidad. Que Dios y la Virgen María los acompañen en su camino en este peregrinar, más aún celebrando también como católicos este año jubilar, donde estamos
llenos, abiertos a recibir tantas gracias y gracias en abundancia. Que tengan ustedes muy buenas noches.